Vamos a hablar, como es natural, de la Virgen, porque estamos en la víspera de la Inmaculada Concepción. Quisiera hablar desde dos angulaturas o enfoques. Primero, hablar del misterio, no tanto del dogma, y ya explicaré después la diferencia, del misterio de la concepción de María, de la limpia concepción que decimos en España. Y segundo, hablar de la proyección de esa limpieza de María, de esa pureza de María en nuestra vida. Y eso lo veremos en segundo lugar en torno de un día, una jornada. Y veremos un día con la Virgen que será imagen de una vida con la Virgen. Vamos a ver. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Este es el saludo español. Y otros lo formulan en positivo, porque en Granada, don Andrés Manjón, aquel sacerdote venerable, fundador de las escuelas del Ave María, lo inventó así: Ave María Purísima en gracia concebida. Y es más completo, y es más teológico, y es más bonito. Porque claro, nosotros lo usamos en negativo. María fue concebida sin pecado, pero no solamente eso, porque podía haber sido concebida sin pecado, pero en un grado neutro, que a partir de ese momento ella hubiera ido creciendo en gracia. No, es que desde el primer instante, y esto es algo escalofriante, desde el primer instante de su ser natural, quiere decir, desde el embrión mínimo, minúsculo, microscópico, que se produjo no como quieren los evangelios apócrifos, ni los maravillosistas, ni los milagreros, no se produjo por un casto abrazo de Joaquín y Ana en la puerta del templo de Jerusalén. Se produjo como se concibe cualquier ser humano. La que es virginal es la concepción de Jesús, es así, pero la concepción de María no es virginal. Ahora, por no ser virginal, fue sucia. Esta es la equivocación que tenemos nosotros. Equivocación es la sexualidad como algo malo. Y claro, hay tantos factores que nos dan motivos para pensarlo, porque la sexualidad está hoy animalizada, está bestializada. No es que esté llevada por la pasión es una cosa buena en principio, sino que está llevada por el instinto irracional y por el placer egoísta y por la cosificación. Y entonces, claro, tenemos un maniqueísmo en la cabeza en virtud del cual pues la sexualidad es algo que crea como sensación de el legítimo uso de la sexualidad en el matrimonio. Y aún así crearía como sentimiento de culpa. Otra cosa es que en igualdad de condiciones, y esto es doctrina del Concilio de Trento, que después se explica preciosamente Pío XI, en dos encíclicas, la encíclica que tiene sobre el matrimonio preciosa, Casti Connubii, y la encíclica sobre la virginidad, Sacra Virginitas. Otra cosa es que en igualdad de condiciones la virginidad sea un estado incomparablemente superior al del matrimonio, claro que sí, pero eso no quiere decir que el matrimonio y el recto uso del matrimonio no sea santo. Claro que es santo, y el que Dios lo llame a renunciar a él prosterrenium celorum, a la que llame a ser virgen consagrada y a ofrecerle a Dios todo su cuerpo y toda su alma y toda su potencia, y al que llame a ser sacerdote o religioso consagrado, es una vocación muy alta, mucho más alta que la del matrimonio, pero no porque el matrimonio sea baja, que son las dos altas, pero la otra es de mayor predilección. Entonces, ¿qué pasa? Que el abrazo de Joaquín y Ana produjo la concepción de María. ¡Qué estupideces! Que eran más viejos, eran más jóvenes, eso son todo leyendas. Eran unos esposos, matrimonio, pues no sabemos nada de ellos, ni siquiera que se llamaban Joaquín y Ana. Eso está traído de los apócrifos también. Pero a los padres de la Virgen les queremos muchísimo, porque les debemos todo. Y les tenemos que llamar de alguna manera. El nombre de Ana es bien bonito, y les llamamos así. La devoción a San Joaquín fue mucho más moderna, tardó muchísimo más. Pero la devoción a Santa Ana era antiquísima. ¿Sabéis quién le tenía una devoción bárbara a Santa Ana? Más que a la Virgen, se le encomendaba en todo y por todo, Lutero. Lutero, que era un alma atormentada y era un hombre absolutamente loco, claro, y muy inteligente, pues
tenía unas devociones muy raras y, por ejemplo, tiene un comentario al Magnificat, precioso también Lutero. Bueno, pues Santa Ana le invocaba mucho, le cayó un rayo que a partir de ahí ya se desquició más del todo porque le cayó en los mismos pies y se pudo haber quedado achicharrado, y él invocó a Santa Ana y se creía que le libró Santa Ana. Pues Santa Ana ha tenido siempre mucha devoción, ermitas antiguas. Aquí, cuando vino San Juan de Aragón, le dieron la ermita de Santa Ana, que estaba en el mejor puesto de la ciudad, y es donde vamos nosotros los domingos a misa. Bueno, en todo caso, a Santa Ana y San Joaquín les queremos mucho. Ellos conciben a su hija María, y en el momento de la concepción, en ese instante preciso que es cuando empieza a haber persona, esa personita que se va a llamar María, y esto es tremendo, está llena, ella sola, porque ya hay alma, claro, porque ¿qué es? ¿Cuándo se infunde el alma? En el momento mismo de la concepción. Por eso Santo Tomás de Aquino, que era un gigante, pero incluso los más superdotados no alcanzan todo. En su siglo XII, bienvenidos, en su siglo XII, pues no llegaba a comprender que el alma se infundiera en el mismo momento de la concepción, y por eso pensaba que en las primeras horas o incluso semanas el aborto todavía no era. En fin, esto se ha ido avanzando según los conocimientos científicos también. Entonces hay personas porque hay alma en el cuerpo, ese cuerpecito embrionario, pero perfecto, porque ya está todo el desarrollo del cuerpo ya está ahí. No es que luego sea otra cosa, sigue siendo lo mismo que se desarrolla. Y entonces, como hay alma desde el primer momento y la que recibe la gracia es el alma, ¿qué pasa? Que en el momento que la niña María, un pequeño embrión en el vientre de su madre Ana, es concebida, engendrada por Joaquín, en ese momento ella sola está llena de más gracia santificante que la que han tenido, tienen y tendrán todos los ángeles y santos juntos, desde el principio del mundo hasta el final. Total, que echad una cuenta por encima si es que podéis, porque además la gracia no se cuantifica, porque la gracia es intensiva más que extensiva. Pero en fin, imaginad los miles y millones y trillones de ángeles, y eso que se quedó un tercio menos de los que eran, porque los demonios son un tercio, lo dice el Apocalipsis. El dragón con su cola arrastró un tercio de las estrellas del cielo. O sea que se quedaron un tercio menos de los que eran. Pero fijaos si se quedaron ángeles, que aquí todo hijo de vecino que viene a este mundo, Dios le asigna un ángel desde el momento de nacer. Y no sé, algunos dicen desde la concepción, otros dicen desde el bautismo y otros dicen desde el nacimiento. Eso ya son opiniones. Pero lo grande es que ese ángel no se reemplea nunca más, no se recicla, sino que tu ángel será correinante contigo en el cielo por toda la eternidad, para ayudarte a alabar al Señor por toda la eternidad en el cielo. De manera que no es que tú te mueras y se pasa a otra persona. No. Entonces, fijaos la cantidad de ángeles, y solo me refiero a los ángeles, que los demás no se ocupan de los hombres. Los querubines, serafines, tronos, dominaciones, potestades, principados y virtudes, esos ya nada más que están pendientes de Dios. Los que se ocupan de los hombres son ángeles y arcángeles. Echarle ahí guindas al pavo y luego buscar santos de todos los tiempos, de todos los lugares, de 20 siglos no, antes, porque los del Antiguo Testamento, a su manera, también tenían anticipadamente, en fin, no me voy a meter en esto, pero también tenían la gracia. Entonces, imaginaos todo ese océano, todo ese caudal inmenso de gracia. Viene una niña, que no es una niña, que es un embrión, y ella sola tiene más gracia que el mundo entero. Bueno, pues habiendo dicho esto, digo otra cosa. Parece que no es posible tener más gracia. Bueno, pues ese corazón de María, como en cada latido iba diciendo desde su concepción, y luego cuando nació, y luego en su niñez, y luego en su adolescencia, y luego cuando vino el ángel a decirle si quería ser madre de Dios, y luego cuando le dio a luz en Belén, y luego cuando renunció a todo para estar 30 años con él en la carpintería entre pobreza y privaciones, y cuando le tomó las manos a San José para despedirle que se iba al cielo. Y luego la vida pública de su hijo solo por los caminos de Palestina, diciéndole loco y amigo de prostitutas y de borrachos y de todo. Y luego la muerte, la pasión, la muerte en la cruz. Y María a todo, fue diciendo sí, fiat, hágase.
Nunca una queja, nunca una rebeldía, nunca todo eso que tenemos nosotros constantemente. María no tuvo nada. Pero como no tenía concupiscencia, al ser llena de gracia, no había en ella nada que luchase contra el bien. Eso que nos pasa a nosotros tantas veces, que dice San Pablo, el bien que hago, que quiero, no lo hago, y el mal que detesto es lo que acabo haciendo. A María no le... Pero no porque no tuviera libertad, mucho cuidado, libertad la tenía. Libertad para moverse como ella quería la tenía, pero no tenía algo que tirase de ella hacia abajo. Y entonces su respuesta era en cada momento santa, 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 santa. ¿Qué pasaba? Que todo el caudal inmenso de gracia que había tenido en su concepción no dejó de crecer en cada segundo de su vida. De manera que cada latido del corazón purísimo de María era una efusión nueva de gracia. Y fue mucho más santa cuando recibió el Espíritu Santo en Pentecostés que cuando 40 días antes vio llorando que su hijo se iba al cielo en la ascensión. Y en la ascensión fue mucho más santa que cuando, estando aquella noche llorando en el cenáculo, vio que se le entraba por las puertas su hijo resucitado a abrazarla y besarla. Y en ese momento fue mucho más santa que cuando al pie de la cruz adoptó a Juan y en él a todos nosotros como madre. Y ahí fue mucho más santa que en las bodas de Caná, y en Caná fue mucho más santa que al dar a luz al niño en Belén con un éxtasis dulcísimo, porque el parto de la Virgen no tiene nada que ver con el parto de ninguna mujer. Por eso tenéis que rechazar totalmente, ahora se han puesto de moda, yo a veces las veo hasta en iglesia, pero no sabe nadie teología ni nada, esos belenes que pueden ser bonitos, modelados de barro, muy andaluces, muy bonitos, allí están las gitanas bailando, los pastores con las migas, todo eso está muy bien. El Belén es una cosa preciosa y entrañable, y cuanto más grande y más aparatoso el Belén, más bonito. Pero lo que importa es el misterio, y el misterio tiene que ser San José y la Virgen Santísima adorando a su niño de rodillas, como han estado siempre. La Virgen no puede estar tumbada en el suelo, con el niño así cogido en un rebujo de ropa y ella tumbada y San José allí al lado con un cántaro. No puede ser, eso es protestante, eso es luterano, eso es nestoriano. San Lucas dio a luz a su hijo, lo reclinó, lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre. Eso no puede hacer ninguna mujer recién parida, ni la gitana más bravía. Un poquito tiene que descansar, no puede enseguida ponerse a fajar al niño y acostarlo. No, pero ¿y qué hace la Virgen? Se pone de rodillas. No es que se pone, es que estaba de rodillas, porque el parto de la Virgen, según lo cuentan muchos místicos que han tenido visiones sobre esto, pues es una preciosidad. Decíamos en el catecismo, cuando se aprendía catecismo, que María dio a luz a Jesús como el rayo de sol atraviesa el cristal, sin romperlo ni mancharlo. El cristal queda exactamente igual. Entonces María tiene un éxtasis altísimo, sublime, subidísimo, de amor que la envuelve en una hoguera de fuego divino del Espíritu Santo, y de repente, sin el menor menoscabo en su físico, ve ante sí al niño, dice nuestro Góngora: caído se le ha un clavel hoy a la aurora del seno. Qué glorioso que está el heno, porque ha caído sobre él. Caído se le ha un clavel hoy a la aurora del seno. Ese fue el parto de la Virgen, desprenderse un clavel y ella aspirar la fragancia de ese clavel. Después, si queréis, os mando algunas narraciones. Es una delicia. Yo lo leo siempre en Navidad, el parto de la Virgen. Por eso decimos, María fue virgen antes, durante y después del parto. Y muchas veces no se sabe lo que se dice, porque, bueno, por mínimas nociones que se tenga de la fisiología femenina, pues es que en María no hay, primero porque no ha habido concurso de varón en la concepción de su hijo, primero por eso, por lo tanto el claustro de su virginidad permanece inviolado. Y segundo, porque en el primer parto de la mujer, en su caso, no se rompe el himen, y cuando no hay ruptura del himen, es un milagro que nazca un niño a través de una puerta cerrada, es un milagro. Y claro, el parto, la virginidad de María antes del parto, qué milagro tener un hijo sin un concurso de un hombre que lo engendre, pero un milagro enorme, claro. Y después del parto, bueno, después del parto no es milagro.
permanecer virgen ya es fruto de la voluntad de María, que quiso permanecer virgen. Propiamente lo tercero no es milagro. Pero lo segundo, virginidad en el parto. Es un milagrazo descomunal, como si tú debías entrar aquí esta mañana con la puerta cerrada. ¿No puedes entrar? Pues igual María, ¿no? Bueno, pues todo en María fueron ascensiones de santidad. Todo fueron ascensiones de gracia. Y más, y más, y más, y más. Y no dejó nunca de crecer en gracia, porque su potencia obediencial, que dicen los teólogos, o sea, la capacidad libre que tenemos nosotros, cada uno, de decirle a Dios en cada cosa, a esto sí, muy bien, adelante, Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Eso lo fue diciendo María siempre, 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 siempre. Y yo de 100 veces, pues lo digo 10 o 15 o 5. Y en las otras 80 o 90... pues le digo, pues sí, no está mal, no es que le diga no, a Dios no le digo yo métete en tus cosas, déjame tranquilo, porque somos un poquito más educados, pero a última hora la traducción es esa, y en María no había nada más que tres letras, 4 letras, fiat, 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 por eso le gusta mucho que le digamos el ángelus, porque el ángelus es eso, y por eso hay que decírselo en latín, porque es más bonito y más corto y más elegante y más todo. Ecce ancilla Domini. E fiat mihi secundum verbum tuum. Ahí está toda la personalidad de la Virgen. De hecho, habló muy poco más. Hay un gran santo del siglo XVII español, agustino, San Alonso de Orozco. San Alonso de Orozco, predicador del rey, un hombre, una cultura enorme, y escribió mucho sobre la Virgen, era muy amante de la Virgen. Tiene un librito muy pequeño que se titula Las 7 palabras de María, porque María solo habla 7 veces en el Evangelio, solo, buscar lo que quieras. Algunas palabras son muy largas, por ejemplo el Magnificat se considera una palabra, pero las otras son palabras pues aquí está la clava del Señor. La primera palabra de María es la palabra de la modestia, del pudor, de la castidad, de la discreción, de la delicadeza. Cuando viene el ángel a anunciarle que si quiere ser la madre de Dios. Y entonces le dice ella, «Cómodo fietistud, quoniam virum non conosco». ¿Cómo va a ser esto? Porque yo no conozco varón. Y hay que dejar las cosas claras. No lo conozco en ese griego que escribe San Lucas, es decir, no estoy dispuesta a conocerlo. No tengo intención de conocer varón, porque si no la pregunta no tendría sentido. Yo no lo conozco, pero es que no te estoy avisando que ya seas madre de Dios, sino que lo vas a ser. Entonces puedes conocerlo. Cuando María pone la objeción, es que está diciendo, no tengo yo intención de conocer varón. Bueno, pues en esa palabra está toda María. Fiat mihi secundum verbum tuum. Hágase en mí según tu palabra. Ese secundum, decimos en la misa, ¿no? Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam, secundum Mateum, secundum Marcum, secundum Johannem. Ese secundum, ¿cómo es en mí? Yo tengo que preguntarme a la luz de María. Fiat mihi secundum, hágase en mí según mi gusto, hágase en mí según la opinión de las criaturas, hágase en mí según la orientación muy discutible que estoy recibiendo de tal instancia o de tal persona, hágase en mí según lo establecido, lo políticamente correcto o lo que no vaya a llamar la atención. Hágase en mí según qué. Ese según es lo que yo me tengo que preguntar. Bueno, pues María es concebida así, con una aluvión de gracia, que reíros vosotros de todos los océanos y de todas las constelaciones de estrellas y de todas las magnitudes galácticas. Toda la santidad entra en el corazón de María en el momento de su concepción. No tiene que ver con ella nada, ni por un roce remotísimo, el demonio, cuya cabeza de serpiente ella pisa, con su planta purísima de niña, frágil, ella pisa al dragón que está en contra del hombre, ese dragón que está pendiente de que nazca el niño para devorarlo, nos dice el Apocalipsis. Bueno, pues ella no tiene nada de roce, de familiaridad, de conocimiento, de sintonía, de concomitancia con el demonio.
ni con la carne, ni con el mundo, que son los tres enemigos del alma. Y por eso María nos purifica y María nos limpia. Y por eso en España, más en Andalucía, nos gusta hablar en positivo, más que en negativo. Porque el título, el Día de la Inmaculada, es un nombre muy bonito, nos alegra el corazón decir la Inmaculada, la patrona de España, la Inmaculada. Pero la Inmaculada es una palabra negativa. Inmaculada, la que no está maculada, la que no tiene mancha, la que no está manchada. Bueno, pero es que el pueblo, como es tan sabio y espontáneo, dice la purísima. Y la purísima no lo saben, pero en realidad están haciendo un eco de la manera de hablar de los orientales. Los orientales, ortodoxos griegos, todas las iglesias, confesiones orientales, que son muy amantísimos de la Virgen, de otra manera, no la visten de Macarena, le ponen esos iconos con cara de viejos los niños, bueno, a su manera, cada uno su cultura, pero le quieren muchísimo a la Virgen y dicen la Panagia. Paspasapan en griego significa todo. Agios es santus, agios es santo. Una agiografía, la vida de un santo. Bueno, pues Panagia es la toda santa, que es lo que decimos nosotros también, sin saberlo, cuando decimos la Virgen Santísima, la Santísima Virgen, María Santísima, Andalucía, la tierra de María Santísima. Bueno, pues con eso estamos diciendo que no puede haber más plenitud en una criatura humana. Hay uno de los mejores comentaristas de Santo Tomás de Aquino, de los primeros, el cardenal Cayetano, que tiene una frase terriblemente atrevida. Dice que María roza los confines de la divinidad. Esto es de una osadía bárbara, pero está perfectamente ortodoxo y preciso doctrinalmente. Porque roza los confines quiere decir que no los traspasa. Si los traspasara, sería la cuarta persona de la Santísima Trinidad. Eso sería una herejía, porque María es una pura criatura. Y sin embargo, lo que dice es que roza los confines. Claro, hay mucho terreno. Hasta llegar a Dios hay mucho terreno. El más santo es el que más se aproxima. No solo en la tierra, sino en el cielo. Porque en el cielo no todos tendrán el mismo lugar. Cada uno tiene un grado de gloria. Por eso si hay de que todos somos iguales. Eso es producto todo de la Revolución Francesa y después del marxismo. Esto es una estupidez. El asambleísmo luterano, todo eso lo trajo también el luteranismo. Que no somos todos iguales, pero ¿cómo vamos a ser todos iguales? Si cada ángel de los miles de trillones que hay agota su especie, que eso es tremendo. Nosotros pertenecemos todos a la especie hombre. Acabó. Tú ves a uno, a otro, es un hombre. Ves un árbol, un naranjo, un chopo, un pino o un cedro del Líbano, es un árbol. Todo es la misma especie árbol. Pero ves un ángel y tú no puedes decir es un ángel. Toda la especie está en ese ángel. Vas al de al lado, es otra especie. Es un mundo maravilloso. Bueno, pues los ángeles, fijaos qué maravilla de santidad y de todo. Ahí están. Todos rinden pleitesía a la Virgen y todos están debajo de la Virgen. Dice, reina de los ángeles, reina de los ángeles. Todo ese aluvión de gracia los tiene ella y por lo tanto, como digo, no somos iguales. No somos los ángeles, no son iguales. Los ángeles, los santos, cada uno tiene un grado de gloria en el cielo. Y aquí en la tierra, pues unos más altos, otros más guapos, otros más tontos, otros más listos. No hay dos iguales. Y el pretender ser iguales, pues trae consigo la envidia, en fin, la dialéctica de la lucha de clases, que es el marxismo y es el odio y es el enfrentamiento entre las sociedades y entre las personas. La igualdad, somos iguales en dignidad. En cuanto hijos de Dios, iguales en dignidad, pero no iguales en el sentido de que luego Dios nos ame a todos igual, tampoco. Dios ama como quiere, como le da la gana, es libérrimo. Ahora, que nos ama a todos, desde luego que sí. Que me ama a mí, lo que yo necesito ser amado, desde luego que sí, pero hace como Él quiere. Entonces Dios ha tenido una debilidad y ha tenido un perder pie, que ha sido María Santísima.
Y por tanto, entre toda la cantidad de terreno que hay de los hombres, que unos se acercan más a otros menos, María es la que está en primerísima fila, rozando los confines de la divinidad. Más que tú, solo Dios. Decimos cuando cantamos, ¿no? Ese canto, más que tú, solo Dios, solo Dios. No hay más. ¿Por qué? Pero es una pura criatura. Bueno, todo esto es para explicar qué es la Inmaculada, qué es la Purísima, qué es la Panagia, la Toda Santa, qué es María Santísima, que es la llena de gracia en el primer instante de su ser natural, llena de más gracia que la que han tenido, tienen y tendrán todos los ángeles y santos juntos desde que el mundo empezó hasta que termine. Esto es la Inmaculada Concepción. Pero la Inmaculada Concepción me gusta no considerarla solo, circunscribiéndola al momento físico, histórico, del ser engendrada María por sus dos padres. En ese momento empieza a existir históricamente esa mujer, la mujer, porque las demás son mujeres con minúsculas todas. Ella es la mujer y ella es la sublimación absoluta del género humano. Es una mujer, por eso la sé. Si una virgen pudiera tener un hijo, ese hijo sería Dios. Esta frase es tremenda. Quiere decir, si la virginidad se vive con tal plenitud de amor, con tal oblatividad, con tal entrega, con tal llenumbre de Dios, esa virginidad, lo último que es infecunda, lo último que es estéril, sino que es una virginidad tan cuajada de vida que puede hasta físicamente producir un hijo. Claro, ¿en quién se ha dado una virginidad tan llena, tan santa? Solamente en una mujer, María, y eso ha cuajado en un hijo. Así que la concepción virginal de Jesucristo en el seno de María y el nacimiento del Hijo de Dios en Belén a través de María como el cristal, eso ha sido fruto de la Inmaculada Concepción de María, de que María ha estado siempre tan vuelta a Dios, tan en pura referencia a Dios, tan viviendo solo para Dios, que en ella no podía haber nada que no fuera Dios. Y entonces ella queda grávida de un hijo y da a luz un hijo que es Dios. Y que no le ha hecho falta concurso de varón, el concurso ha sido todo de Dios. Ahora bien, que no haya habido concurso de varón en la concepción virginal de María, no quiere decir que Dios no haya tenido padre en la tierra, que Dios ha tenido en la tierra un padre que ha sido el mejor de todos los padres de la tierra, San José bendito. Y no le ha hecho falta ninguna cooperar biológicamente a la concepción de ese hijo. Y os voy a dar la razón. Mirad, dice la Sagrada Escritura, no sé qué carta de San Pablo me parece, que toda paternidad deriva de Dios. Aquí no hay nada más que un padre, que es Dios. Todos los demás se llaman padres porque participan de la paternidad de Dios. No es que Dios Padre sea padre del Verbo copiándose de como un padre de la tierra es padre de su hijo. Es al revés. El padre de la tierra es reflejo de la única paternidad de Dios. Bueno, dicho esto, sigo razonando. Entonces, el Padre de la tierra será tanto más perfecta y cabalmente Padre de su Hijo, cuanto más correctamente refleje la paternidad de Dios. Santa Teresita hablaba de su padre, que ya está en los altares también. Como de un santo me recordaba a Dios. Verlo rezar me recordaba cómo rezan los santos. Un verdadero padre. Muchas personas no aman a Dios, tienen un rechazo de Dios porque han tenido una mala experiencia de su padre también. Entonces el padre marca mucho, el padre verdadero, el padre más perfecto, es el padre que más se parece a Dios. El padre que es más tierno, más misericordioso, más comprensivo, que te perdona y que te castiga. Porque si no, tampoco se parecería a Dios. Y que te castiga para enseñarte, y te corrige y te educa, pero en un ten con ten. Bueno,
¿Quién es el Padre de la tierra que más se ha parecido a Dios sin competencia posible? San José bendito. Nadie ha reflejado la paternidad de Dios, la solicitud de Dios, el sacrificio, la ternura, el encanto. ¿Cómo San José viviría embobado con su hijo? Y le hacía falta haber tenido una cooperación física, biológica en la generación del hijo para nada. No le hacía falta para nada. Es el Padre más perfecto. Bueno, pues todo esto es la concepción de María. Pero vamos a otra concepción previa a la que estamos hablando y en la que tenemos que vernos reconocidos nosotros. La concepción purísima de María es solo el acto conyugal de sus padres en el cual se mete por medio el Espíritu Santo y dice: toda la catarata de gracia del mundo para esta niña. Esa es su concepción histórica. Ahora hay una concepción metahistórica, suprahistórica, que es que antes de la aurora de los siglos, antes que fueran creadas las estrellas y los continentes, antes que surgiera el hombre, Dios Padre en su providencia eterna y amorosísima ya soñó a María, porque como me soñó a mí, y supo que yo iba a ser pecador y que iba a tener que ser redimido por su hijo que se iba a encarnar y que para encarnarse ese hijo suyo necesitaba una mujer que le trajera al mundo, pues soñó en María. Y desde toda la eternidad Dios Padre dibujó a María, acarició en su mente divina a María como el sueño ilusionado del mejor arquitecto que diseña en su fantasía una catedral maravillosa. En fin, todos son imágenes muy pobres. Dios Padre sueña a María. San Pablo dice a los Efesios: hemos sido predestinados antes de la constitución del mundo para ser santos e inmaculados en presencia de Dios por la caridad. Y esta frase que dice San Pablo, que la profundiza preciosamente esa carmelita francesa que os he dicho antes, Santa Isabel de la Trinidad, cuando se vio en San Pablo que ella había sido llamada a ser alabanza de la gloria de la gracia de Dios, y lauden glorie gracie ellos, ya no se firmaba más que así, lauden glorie, pues todo eso está en la epístola de los Efesios. ¿Qué quiere decir? Que María fue concebida un día por sus padres, pero fue concebida antes de los siglos por Dios en su mente, porque la concepción es la concepción de una idea. Vosotros habéis dicho eso mucho. Yo no puedo concebir eso. Yo no sé cómo eso se concibe. ¿Concebir qué es? Formar una idea. ¿Qué es la concepción de María? La formación de su alma bellísima, de su rostro preciosísimo, de su caudal inmenso de virtudes en la mente de Dios Padre. Pero ¿cómo piensa a María? ¿Cómo diseña a María el Padre desde todos los siglos? La diseña sobre la plantilla de su Hijo, del Verbo. Y entonces María sale perfecta, porque sale la que mejor da todos los perfiles de la plantilla. Así la diseña. Hablando con alguno de vosotros, le he dicho no hace mucho, los hombres cuanto más inteligentes y más sabios tienen menos ideas. ¿Sabéis uno de los dramas vuestros académicos, que es que os pasáis estudiando hasta los 30 años y no sabéis poner un sobrescrito sin faltas de ortografía? Que vais a hablar con quien sea y si sale a colación de la conversación los ríos de España o las monarquías europeas no tenéis ni idea, porque no os han enseñado nada de la EGB ni de nada. Pero en las carreras ya no te digo nada. Las carreras es un trote donde al mismo tiempo ¿qué estás haciendo? Pues estoy haciendo, mire usted, y me dan 7 nombres de 7 carreras que no tienen nada que ver, que os hacen creer que las estáis haciendo juntas. No hacéis nada. ¿Por qué? Solamente os han metido en el engranaje de una maquinaria, de un sistema estatista para ganar dinero y para producir robot, ni más ni menos. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo que os engatusan, os engañan con una serie de conocimientos inconexos
pero de conocimientos muy leves, tan leves que no pueden ni luego conectarse. No hay corpus doctrinal en un abogado que tú digas, es un letrado, y entonces sabe todo lo de leyes que da. O este es un historiador y domina. No, ya no hay hombres renacentistas. Hay gente que vive, que se alimenta de sorbitos y que te puede dar una conferencia sobre el desarrollo de la física cuántica en el segundo trimestre del año 1957 y sobre un autor que se especializó en eso, pero nada más, nada más. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy funcionáis, como dirían los maños, con ideicas, pero no hay ideas madre, ideas fuerza, pocas, de donde luego brote un desarrollo y un saber exponer y un saber hablar. Mirad, Dios es todo lo contrario de esto, porque Dios es la unidad, Dios la integración, Dios es la armonía. Dios no tiene compartimentos estancos, Dios no tiene ideas inconexas. En Dios todo es una pura síntesis. ¿Y dónde está la síntesis? Basada en un tema, mejor dicho, en una idea. La única idea de Dios, que la dice con todas las músicas, de todos los colores y desde todas las proyecciones, la única idea de Dios es el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, porque Él lo está engendrando constantemente. Cuando decimos en el credo y creemos en la segunda persona, engendrado, no creado. Engendrado no es que lo engendró un día, es que está constantemente engendrándolo. El Padre está abriendo su boca divina, una manera de hablar, porque no tiene boca, no tiene cuerpo, pero está expresando su idea, y esa idea en griego se llama logos, en latín se llama verbo, en español se llama palabra, y en todas las lenguas se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es su idea. Y todo lo que ve Dios lo ve a través del verbo, del Hijo. Y Dios ve ese árbol de ahí afuera, lo ve a través del verbo. Y te ve a través de ti, con más ganas de ser santo, más despistado, más aburrido, te ve a través del verbo. Ve esta comunidad de religiosas, la mira a través del verbo. Y ve a María y la mira a través del verbo. De la Inmaculada Concepción. En el aspecto histórico-teológico y en el aspecto metahistórico de los designios de Dios. Así como a María la ha pensado, la ha soñado, la ha acariciado, la ha concebido en su mente divina, para ser santa e inmaculada por el amor, así a ti y a mí nos ha concebido desde antes de los siglos para ser santos e inmaculados por el amor. ¿Y cómo nos ha concebido? Ha cogido una plantilla y sobre esa plantilla me ha dibujado a mí. La plantilla es la del Verbo encarnado, pero como esa plantilla del Verbo encarnado ya estaba embellecida y perfumada por María, ha sido doble la plantilla sobre la que el Padre me ha dibujado a mí, la del Verbo y la de su Madre Santísima. Esta es la teología de la Inmaculada, de la María en nuestra vida. He dicho en nuestro día, entendido día como vida. Mirad, hay dos cosas que me interesa mucho subrayaros, puesto que estáis en plan de llevar una vida de gracia seria y una vida de piedad seria, y yo creo que todos estáis, gracias a Dios, casi todos, comulgando a diario y rezando el rosario, un ratito de oración, en fin. Hay dos momentos del día que hay que no descuidar, Hay que no descuidar. Hay 3 minutos cuando se abre el día y otros 3 minutos cuando se cierra, que si los desperdiciamos se nos pierde mucha energía de lo que hacemos. Y es el salir de la cama y el meterme en ella. Esos 2 momentos. Hay muchas maneras de levantarse. Y se puede uno levantar como un gatito o como un pollito y se puede levantar como un cristiano. Entonces, yo comprendo que a vuestra edad se duerme hasta en el palo de una escoba, que tenéis más sueño que donde lo fabrican, todas esas cosas yo las comprendo. Pero también comprendo que viene un Adviento y una novena de la Inmaculada, y después vendrá una Cuaresma, y cuando no venga nada vienen las intenciones enormes por las que tenemos que pedir por España, por la Iglesia, por los pecadores, o sea que no hace falta que sea Cuaresma.
Y cuando suena el reloj, hay que dar un salto de la cama como si fuera fuego. Aquí en Andalucía se duerme muchísimo, más de la cuenta. Porque si no se duerme por la mañana, uy, no, ¿qué dice usted? Si me he despertado a las 6, a las 6 menos cuarto, ¿qué dice usted que me duermo? Sí, pero luego sabes que te tienes 2 horas muy buenas después de comer. Si no va en una cosa, va en otra. Entonces, hay que en esto ser un poco serio. No, dormís lo que necesitéis porque a vuestra edad. Lo que también es verdad que algunos dormís 5 horas y media o 6, eso tampoco, eso no, Hay que dormir, a vuestra edad hay que dormir. Pero hay que dormir hasta que suena el despertador. Y cuando suena el despertador hay que ofrecerle a la Virgen todos los días eso. Hay que saltar de la cama, besar el suelo, que es una manera muy buena de obligarse a saltar en condiciones. Pues si tienes que llegar hasta el suelo, el salto tiene que ser como el del cordobés, el salto la rana. Entonces, tienes que saltar, besar el suelo y hacer el ofrecimiento de obras como puedas. Un día te dirás una fórmula, otro día otra, otro día ninguna. Y tendrás un cuadro de la Virgen y la mirarás. Y harás, por seguir con los toreros, un brindis y le dirás, señora, va por ti. Y el día entero por ella. Entonces, ofrecer el día es muy importante. No darlo por supuesto. No darlo por supuesto. Y aprended esa oración, oh señora mía, oh madre mía, yo me ofrezco del todo a vos. Y en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Dices la oración que quieras. Dice, y te estás allí, un minutito te echas la bata por encima o lo que sea para no coger frío, o si te va mejor lo haces después de la ducha, en fin, cada uno sabe su ritmo. Y haces un poquito lo que dice ese libro que os recomiendo muchísimo y que no sé si estáis leyendo mucho, pero que tendríais que leer todos los días, todo, el combate espiritual. Y entonces hacéis unos minutitos, que basta un minuto o dos, de examen de previsión. Examen de previsión. Bueno, ¿cómo se me presenta hoy el día? La Santa Misa la tengo asegurada porque voy ya para allá, ahora que es lo que hacéis casi todo, a primera hora del día, que es cuando hay que oír misa. Porque es lo mejor de todo, a primera hora del día. ¿Cómo se me presenta? Ahora la Santa Misa. Bueno, voy a vivirla lo mejor que pueda y tal y que tal. Y después, pues hoy tengo tantas clases, tantas cosas, tiempo de estudio, ayer me determiné tantas horas. Voy a encontrarme con tal persona. Esta persona es difícil. Virgen Santísima, ayúdame. En fin, 1 minuto, 2 minutos. Y ya sabes lo que vas a hacer en ese día. Y el día te lo programas desde Dios y desde la Virgen. Eso para empezar. A mediodía tienes que hacer un parón de otros 2 minutos. Mirad, a veces por hacer las cosas muy bien no las hacemos nunca. Y lo mejor es enemigo de lo bueno. Ay, a ver si yo puedo estar 20 minutos tranquilo y rezo el rosario delante de una imagen de la Virgen. Si no tienes los 20 minutos, ni lo vas a tener, pero tienes 2. Y esos 2 minutos te pueden dar mucho de sí, porque lo más importante a veces en la vida no es la extensión, sino la intensidad. Entonces, llega a mediodía y llega a las 12 y tú tienes en tu móvil o en tu reloj, donde sea, una alarma. Y la alarma te avisa que suena el ángelus. Y tú estés con quien estés, y hagas lo que hagas, como si te llamara tu madre por teléfono para una urgencia, tú lo dejarías al que fuera. Y entonces tú vas y vas vamos a rezar juntos el ángel. Ah, pues no sé, no importa. Basta que responda usted la Ave María. Que tampoco, pues las escuchas. Y ya está. Y te vas, si hay un cuadro de la Virgen, ¿no? Si donde estés. Y rezas. Y haces ya otro paroncito. Y cuando termina el ángel, te estás 10 segundos, 5 segundos. Fíjate que es poco. Madre mía, ayúdame. Voy por la mitad. Me queda todavía la tarde, no me sueltes de tu mano, vente conmigo. Y la Virgen, siempre la Virgen. Y luego, a la noche, otra vez igual. El examen de conciencia, a ver cómo ha ido el día, porque eso no se puede omitir. El examen de conciencia no se puede omitir, como una empresa echa cuentas, vamos ganando, vamos perdiendo, cómo está la caja, la clientela se la complace en esto, pues estamos metiendo la pata, que se nos va el negocio a pique, y eso lo hacemos con un bar, y lo hacemos con cualquier cosa, y no lo hacemos con el alma, que se te va al infierno. Entonces hay que hacer un poquito de balance, de repaso, y luego la Virgen, porque si el examen de conciencia te sale en números rojos o te sale con unas ganancias muy mezquinas y te da el Señor un tirón de orejas porque te lo tiene que dar,
Pues tú te vas a la Virgen, te acurrucas allí, te refugias, y la madre siempre le dice, el padre, anda, vamos a tener paciencia, si ya sabes cómo es, un desastre, pero el pobre tiene buena voluntad. Y ya está, te acurrucas allí con la Virgen y ya está, eso. Y luego en medio, eso es el día. Mañana, mediodía y noche. Pero luego a lo largo del día tú tendrás un rato, o a lo mejor no tienes el rato entero y tienes varios ratos, para el rosario. Y en el rosario son momentos ya de un poquito más intimidad, más cariño con la Virgen. Unas veces meditas los misterios, otras veces no tienes ni ganas ni cuerpo para misterios y te estás allí dejándote acariciar por la Virgen. Otras veces le tienes que pedir por muchas cosas que te preocupan y mientras dices las Ave María se la dice, o por personas, que en fin. Y esto colorea tu vida y la va suavizando, ablandando. ¿Por qué he dicho, y termino ya del todo, que el día es imagen de la vida? Porque la vida es igual. Mañana, mediodía y noche. Y vosotros estáis todavía en las frescas mañanas escogidas que decía San Juan de la Cruz. De flores y esmeraldas, en las frescas mañanas escogidas, haremos las guirnaldas en tu amor florecidas y en un cabello mío entretejidas. Y cuando explica en las frescas mañanas escogidas, dice, esas son las virtudes buenas, las que se adquieren en la juventud. Porque la juventud son las frescas mañanas de la vida y está el demonio más pendiente. Y están las pasiones más a flor de piel, y está la personalidad menos hecha, y están los enemigos más al acecho. Si tú adquieres las virtudes en la juventud, esas están ya muy aseguradas. Están siempre inciertas, porque el demonio está siempre ahí, Pero es como los amigos. San Juan de la Cruz lo compara con los amigos. Dice que los amigos tienen que ser como el vino, que tenga ya muchas añadas, que haya estado en la barrica mucho tiempo, y entonces cuando el vino es de solera, bueno, pues un vino de esos recién hecho, de pitarra, un vino peleón para salir del paso, y de eso que te le pones un guiso de como una bomba, y bueno, pues cualquier vino que me da. Pero si tú quieres ya el vino que sea de solera, el amigo tiene que ser de solera y las virtudes tienen que ser de solera. Pero para que lo sean, tienen que haberse adquirido en las frescas mañanas. Y esas son las vuestras, las frescas mañanas. Pero cuando queráis acordar, tenéis encima un calor de 40 grados, que son el mediodía, porque la fresca mañana se pasa como el agua en un cesto, De los 20 están los 30 que no te has enterado, y de los 30 para adelante ya despídete porque se te va la cabeza. Entonces, la mañana dura poco. La mañana, ¿cuánto tarda un amanecer? Sales a ver amanecer y si te descuidas en atarte las zapatillas ya ha amanecido. Y cuando quieres ver el sol está altísimo. Cuando queráis ver en vuestra vida el sol está muy alto, ya. Y de que esté el sol en el cenit a que esté poniéndose, no hay nada, no te has enterado tampoco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el inicio de la vida tiene que estar muy marcado con la Virgen para que luego en el mediodía no os olvidéis de ella. Porque el mediodía es muy caluroso, muy cansado, hay mucha fatiga del corazón. Como dice San Juan Pablo II de la Virgen, que sufrió ella misma la fatiga del corazón, que es peor que la del cuerpo, es peor. En el corazón se van acumulando cansancios, aunque uno esté bien de salud. Entonces el mediodía es pesado. Y luego está el demonio meridiano, que decían los padres antiguos de la Iglesia. El demonio meridiano es el demonio de mediodía, que claro, ya no está uno con ilusión y la cosa de los 20, ni siquiera de los 30. Y ya estás entre los 40 y los 60, que ni para adelante ni para atrás. Eso está enseguida, dentro de nada. Pero que esté la Virgen, el ángelus, el mediodía, el parón del mediodía, el aviso del móvil o del esto de mediodía, es que el piloto de la Virgen te salte. Cuando te vengan los cansancios, te vengan las ganas de abandonar, o estés casada o casado y te hartes de él y haya que volver a enamorarse, o te hayas sido sacerdote o religiosa y digas, no puedo con esto, y haya que volver a ilusionarse, y es la Virgen la que te reilusiona. Y luego la caída, igual, con la Virgen. Siempre antes, durante y después. Porque hay una madre, que es la de la tierra, que cuando nos morimos no está a nuestro lado por lo general, ¿no? Y pobre de la que esté al lado de su hijo cuando se muera, porque eso es antinatural. Pero esa madre no está, en la hora de la muerte no está.
Y por eso cuesta tanto, y por eso dice don José María Pemán, a una madre se la quiere siempre con igual cariño, y a cualquier edad se es niño cuando una madre se muere. Porque te falta la madre de la tierra, y con todo lo que te hayas peleado con ella, o que te haya resultado pesada, pero es tu madre y está ahí. Bueno, pues la Virgen no nos falta a la hora de nuestra muerte. Hombre, tanto que se lo hemos pedido, si se lo hemos pedido miles y miles de veces. Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Que esté con nosotros allí, ahora y en la hora de nuestra muerte. Así es que vosotros tenéis cada uno un temperamento, unos defectos dominantes, unas manías, y eso, algunas son temperamentales y os durarán hasta el final de la vida. Otras se pueden ir restaurando y modificando y se irá arreglando. Pero, en fin, sois cada uno como sois. Ahora, si en el camino de cada persona, en la historia, como se dice ahora, de cada persona, en el itinerario, en todo, está María, está todo asegurado. Vosotros habéis venido a la historia de España y del mundo en una época muy fastidiada en principio. Os tocará vivir episodios, pues qué sé yo, más vale no ponernos a conjeturarlos, pero está María. Y estando María, todo arreglado. María Duce, vamos a coger nosotros ese grito de guerra, ese lema de soldados de Cristo. Ayer me puso uno un mensaje de ¡Viva Cristo Rey! María Duce, ya terminó otro florón, otro broche. María Duce es es una construcción de ablativo latina, por tanto muy condensada, no tiene verbo, no tiene nada. El latín a veces es así, lapidario, rotundo. María Duce es María guía, María jefa, María caudillo, María la que va por delante, María. Yendo María, no hay problema. Bueno, pues he querido que tuvierais estas consideraciones hoy, día ya víspera de la Inmaculada Concepción, aunque la Santa Misa será de San Ambrosio, nada menos, menudo doctorazo de la Iglesia. Pero mañana, el día entero de la Virgen. Las vísperas de la Virgen se hace algún acto más intenso de oración y se hace algún ayuno, algún obsequio a la Virgen, aparte de lo que se le quiera ofrecer, pero en fin, alguna pequeña mortificación, o quitarse del postre, o de la merienda, o de lo que sea. Siempre se ofrece algo en las vigilias para prepararse a las fiestas de la Virgen. O incluso hay quien tiene la costumbre de confesarse en las vigilias de la Virgen. En fin, no perdáis la delicadeza con ella, que es muy mujer, la más mujer de todas las mujeres, y por tanto le gustan mucho los detalles, y hay que tenerlos. Y no deja nada sin pagar, muy requete bien.